Buenos días compañeros estudiosos, mi nombre es John Frey Suárez y el día de hoy vengo a hablarles de transporte multimodal para la clase de tecnología de transporte. Bueno compañeros, ahora les voy a hablar del transporte multimodal, del transporte unimodal, del transporte segmentado y del transporte intermodal. Entonces, el transporte unimodal pues es el que se centra en los traslados de un lugar a otro utilizando solamente un tipo de modalidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que solo se utiliza un tipo de transporte. Entonces, de inicio a fin del movimiento de mercadería, o utilizamos un avión, o utilizamos un tren, o utilizamos un camión, pero solo utilizamos un medio de transporte. Para este tipo de transporte unimodal se utiliza un contrato que incluye el transporte al que se esté refiriendo. Entonces, si es marítimo, pues es un embarque marítimo. Si es por camión, pues es una carta de transporte o deporte terrestre. Y si es por avión, pues la guía aérea. Bueno, ahora tenemos el transporte segmentado. Entonces acá se combinan todos los documentos y todos los contratos requeridos por la carga desde el origen al destino. Aquí en este caso pues estamos hablando que se pueden utilizar diferentes tipos de transporte, pero el contrato es independiente por cada tipo de transporte que se vaya utilizando. Entonces si movilizo la carga desde la fábrica hasta el puerto en un camión, pues tengo que tener un contrato por camión para ese transporte. Luego si la voy a mover en barco hasta otro destino, entonces tengo que tener otro tipo de contrato con otro operador y con las características que tenga este transporte. Y si después de eso pues utilizo otro medio de transporte, pues ahí tendré que tener otro tipo de contrato. Entonces en este tipo de transporte segmentado se utiliza un contrato con cada empresa en el que se incluye el proceso si es necesario, y se hace responsable de la carga cada uno de los actores. Entonces el que transporta el camión se hace responsable de la carga mientras está en el camión, luego el que lo transporta por barco y luego el que lo transporta por avión si es que es requerido. Luego tenemos el transporte intermodal. Entonces este es el movimiento de mercancías en una misma unidad logística, utilizando de manera sucesiva dos o más medios o modos de transporte sin manipular la mercancía en los procesos de intercambio modal. ¿Qué quiere decir esto? Entonces que yo puedo transportar mi mercancía, por ejemplo, en un contenedor. Este contenedor se va a mover entre los diferentes medios de transporte, pero yo no voy a hacer manipulación de la mercancía. Entonces el contenedor lo voy a llevar en un vehículo, en un tracto camión que desplace este contenedor. Este contenedor va a llegar al puerto. En el puerto este contenedor lo van a llevar al barco sin manipular la mercancía, simplemente se mueve el contenedor del camión al barco. Luego el barco llega a su lugar de destino. Ahí se hace el intercambio de transporte, y ese mismo contenedor pasa del barco a otro tractocamión o a otro vehículo que dispongan, sin mover o sin destapar el contenedor. Simplemente se hace un movimiento del contenedor entre los diferentes tipos o medios de transporte que se vayan a utilizar. Entonces en este caso el transporte intermodal lo que nos indica es eso, que aunque utilicemos diferentes medios de transporte, la mercancía como tal no va a ser manipulada y nunca va a cambiar el lugar en el que la vamos transportando. Listo. Para este tipo de transporte se utiliza un documento de transporte combinado entre origen y destino, y entonces la responsabilidad pues depende de las normas que se definan para regular este transporte. Luego tenemos el transporte multimodal, que es aquel también en el que necesitamos utilizar varios tipos de vehículos para transportar la mercancía, para llevarla de un lugar a otro. Pero a diferencia del transporte intermodal, acá sí podemos utilizar diferentes medidas de carga. Entonces, como hablábamos en el transporte intermodal, pues solo podemos mover el contenedor entre los diferentes medios de transporte, pero no había ningún tipo de manipulación. En el transporte multimodal sí podemos hacer manipulación de la carga. Sí podemos transportar un contenedor desde la fábrica hasta
hasta el bote o al barco o al avión. En el avión pues vamos a manipular la carga, vamos a desaforar la carga y vamos a llevar cajas en el avión. Entonces ya cambiamos de un contenedor a cajas. Entonces estas cajas se llevan en el avión. En el avión cuando llegan a su destino, entonces se vuelven y se transportan estas cajas se vuelven a manipular y se montan en un pallet, puede ser para transportarlas en un camión. Entonces no importa el tipo de medida o unidad que utilicemos para transportar la mercadería, en el transporte multimodal podríamos utilizar todos los tipos de empaques o de medios para transportarla sin ninguna restricción. Entonces en este tipo de transporte pues se utiliza un contrato de transporte multimodal y el transportador es el que asume la responsabilidad desde el comienzo hasta el fin. Como hacemos un contrato multimodal, pues él se hace responsable de toda la mercancía hasta que llegue al lugar de destino. Bueno, compañeros estudiosos, vamos a continuar con el video en el que escojo dos tecnologías para que impactan el transporte en el futuro. Bueno, compañeros estudiosos, entonces ahora les voy a hablar de dos tecnologías que están impactando el transporte o lo van a impactar en el futuro. Entonces la primera tecnología es el TEP o el bus de tránsito elevado. Entonces este autobús lo que tiene o su característica es que puede desplazarse por las mismas vías por las que viajan los vehículos. Está elevado a 2 metros y puede transportar hasta 1200 personas. La ventaja de este vehículo de transporte es que no necesita una infraestructura especial porque se puede mover por raíles en las mismas avenidas por las que transitan los vehículos. Entonces esta es una solución de transporte súper importante para el futuro, y digamos que en ciudades como Bogotá, donde aún no hemos construido el metro, sería una buena alternativa para mejorar el transporte público. Ahora les voy a hablar del avión espacial. Esta es una tecnología creada por Virgin. Este es un avión que es desplazado por otro avión que lo lleva a una altura determinada y este ya autónomamente continúa su viaje hacia el espacio. Lo impactante de esta tecnología, lo que más me gusta, es que ya se utiliza para hacer viajes de turismo espacial. Esto quiere decir que ya la gente no necesariamente tiene que ser un astronauta para viajar al espacio. Entonces es una oportunidad que se está abriendo para el inicio de explorar nuevos planetas e iniciar esa aventura espacial de conseguir vida en otro planeta. Este también va a impactar, o este medio de transporte va a impactar también mucho los sistemas de transporte en el futuro, ya que pues es una nueva alternativa, está ampliando las fronteras de nuestro mundo y vamos a ver hasta dónde llegamos con esta aventura. Bueno, compañeros estudiosos, los dejo con las conclusiones de este trabajo. Bueno, como conclusiones de este trabajo tenemos que pues identificamos los diferentes tipos de transporte. Entonces tenemos el transporte multimodal, intermodal, unimodal. Logramos identificar la diferencia entre el transporte intermodal y el multimodal, que aunque son muy similares, difieren en que la unidad de medida de la mercancía en el caso del intermodal tiene que ser igual. Esto quiere decir que la mercancía no se debe manipular, mientras que en el multimodal podemos utilizar cualquier tipo de unidad de medida de la mercadería. Adicional, pues vimos dos tecnologías de transporte que van a impactar en el futuro. Vimos el TEP o el bus de transporte elevado, que es una solución, me parece súper práctica para toda la congestión de vehículos y para poder movilizar grandes cantidades de personas como transporte público. Pues tiene una capacidad de 1200 personas. Es una solución súper buenísima y que además es más económico que un metro. En Bogotá debería ser esa la implementación que se hiciera. Y tenemos también el transporte espacial, el turismo espacial, que me parece una idea súper genial. Siempre soñé con ser astronauta y pues
No sé si pueda llegar a pagar $200,000 por un transporte de esos, pero pues al menos ya es una posibilidad, ¿no? Bueno, compañeros estudiosos, espero que les haya gustado mi trabajo y quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias.